Segunda cosita, tenemos una vista de un hueso, que es un corte de un hueso plano. Recuerden que alguien o me podría decir que es un hueso plano. Cuando dos longitudes predominan sobre una. Perfecto. Cuando dos de sus dimensiones predominan sobre su tercera dimensión. ¿Por qué la palabra longitud no está del todo correcta? Porque cuando yo hablo de longitud estoy hablando del mayor de los ejes de una estructura. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de este hueso? No sé el nombre del hueso, no me interesa dónde está en el cuerpo, pero sé que la longitud va a ser esta. Sí, esta es la longitud, es el eje mayor de ese hueso, independiente de si está o no está en la posición anatómica. ¿Cuál sería la longitud, por ejemplo, de un hueso como este, como el coxal? Y acá se me complica. Entonces quiere decir que longitud no es un buen término, pero en este caso, por ejemplo, si vos me decís que un hueso plano predomina, o ¿cómo fue el que dijiste? Yo dije, las dos longitudes predominan sobre una. No importa cómo lo digan, lo importante es que ustedes entiendan que longitud quiere decir algo, como dimensión quiere decir otra cosa, como plano quiere decir otra cosa, o como eje quiere decir otra cosa. Cuando ustedes estén frente a un docente que les esté evaluando y que sepa, no le va a dar lo mismo que ustedes digan ancho, alto, grueso. Pero ancho, alto y grueso no es un término que ustedes puedan aplicar a este tipo de descripciones. Lo pueden usar, sí, porque hay docentes que no se dan ni cuenta, pero ustedes, en teoría, cada palabrita tiene que estar más o menos definida. Entonces, la palabra que yo considero que no tiene error es dimensión, hablar de dimensiones. ¿Por qué? Porque si yo hablo de ancho, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el ancho del esternón que es un hueso plano? El ancho probablemente nos pondríamos de acuerdo con qué es esto, ¿cierto? Si nos ponemos de acuerdo con que esto es el ancho, ustedes me dicen, bueno, entonces, en este hueso, ¿esto sería el ancho? O sea, ponerse de acuerdo en que a qué nos referimos con la palabra ancho o largo es complejo. Entonces, cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, tratamos de hablar de términos que sean tan amplios o tan ambiguos como dimensiones. Alguno de ustedes me va a decir, pero el libro no está así. Bueno, lamentablemente para ustedes los libros no es como la Biblia que ustedes dicen palabra santa. Sí, lamentablemente no es palabra santa. Los libros, todos los libros tienen errores. Sí, el problema no es que tengan errores, el problema es que ustedes no comprendan lo que dice. Cuando ustedes no comprenden lo que dice, van a pasar a segundo año y les van a decir que anatomía era de memoria. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante en una clasificación? En una clase tipo, les van a decir largo, corto y eso. Y lo más importante siempre en una clasificación es el criterio de clasificación, que fue lo que hablamos en generalidades. Conclusión. Cuando yo hablo de un criterio de clasificación, primero tengo que definir cuál es ese criterio de clasificación. Los libros antiguos hablaban de dimensiones, que es el criterio de clasificación según el tipo de dimensión que predomina sobre el resto o no, la relación que tienen esas dimensiones entre sí. Por eso hablamos de dimensiones. Si yo hablo de largo, ancho, corto, puede que algún libro lo diga, sí, lo puedo repetir, sí, pero no estoy entendiendo lo que dice el libro directamente porque no es lo mismo decir ancho, largo, corto. Entonces, un hueso plano, como este en este caso, sería un hueso que característicamente dos de sus dimensiones predominan sobre una tercera dimensión. O sea que hay dos que son bastante regulares o parecidas a diferencia de su tercera dimensión. No me importa cuál es esa tercera dimensión, lo que sí sé es que esa tercera dimensión es notoriamente distinta a las otras dos. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, entonces, veo un hueso y lo clasifico claramente como un hueso plano. Esta estructura es característica, o sea, este tipo de hueso es característico, o esta descripción de este tipo de huesos planos es característico de los huesos del cráneo, esto que estoy preguntando acá. ¿Qué es lo que sucede? Los huesos del cráneo, la mayoría son huesos planos, no todos, pero gran parte de ellos. Cuando hablo de superficies, estoy hablando obviamente de que tengo que definir acá cuál es la superficie. Superficie no es lo mismo que superficial, y volvemos a lo mismo que habíamos dicho en cuanto a ancho, largo, longitud, y cuando hablamos sin propiedad. Superficie es la superficie, puede ser esta superficie o esta superficie, que es diferente a superficial. Si yo les pregunto a ustedes, y pareciera que yo estoy haciendo una clase de lenguaje, de lengua, lenguaje o complicándole cosas, pero lamentablemente las cosas son así. ¿Qué es superficial acá para ustedes? ¿Cuál sería la superficie más superficial de las dos que se ven acá? Superficial quiere decir que está más cerca de la parte superficial, obviamente, del cuerpo, si más cerca de la piel, si quieren. ¿Cuál sería para ustedes superficial? ¿El 2 o el 3? El 2. El 2. Caracterizamos previamente que estábamos hablando de un hueso del cráneo. ¿Sí? Entonces, como el 2 es superficial y el 3 sería profundo, ¿por qué nos damos cuenta de eso? Porque característicamente la superficie externa o más superficial o más cercana a la piel va a tender a ser lisa. En cambio, la profunda o interna va a ser más irregular.
que tiene que ver con las meninges y con las estructuras que están dentro del cráneo. Entonces, el número 3, que sería en este caso esta superficie del hueso, va a ser la superficie endocraniana, perisinusal, interlaminar o subperióstica, para ustedes ahora. Endocraniana. Endocraniana, sí, o sea, que quiere decir que está dentro del cráneo. O sea que podríamos ponerle también superficie interna del hueso, o profunda si quieren, no importa. Lo importante es que entendieron que la irregular da para adentro y la más regular da para afuera. Esta obviamente yo la elegí porque era la más cercanita, pero el resto las respondieron todas bien. La revisión de esta. ¿Qué fue lo que hice? Lo publiqué ayer y acá la mayoría también puso endocraniana, pero no tanta la mayoría, o sea, fue solamente el 50%. Ustedes fue bastante más. Recuerden que estas preguntas, ustedes se van a L1, dentro de L1 se van a huesos y esqueleto, dentro de huesos se van a flashcard, dentro de flashcard ver corte del hueso corto, o sea, acá tienen todo, no, este hueso corto, era hueso plano. Acá tienen todos los nombres, ¿sí? Por si lo quieren revisar. ¿Alguna pregunta sobre esta? ¿Me sirve el repaso? Sí. No me sirve tanto la pregunta, pues la verdad es que no creo que en la primera clase, de hecho, el último trabajo práctico de locomotor es el cráneo, así que falta un montón. Pero sepan que esto es un ejemplo de un hueso plano. Me daría un ejemplo del cráneo que sea un hueso irregular, el clásico ejemplo, y justo el trabajo práctico que nos sigue, que serían las vértebras. Los clásicos ejemplos de huesos irregulares es el esfenoides y las vértebras. Ojo, mucho ojo con lo que ven en redes sociales, porque hay mucha gente que por vender un curso, obvio que hay gente que me imagino que es buena, pero la otra vez publicaron, o sea, como que no importa nada, y pusieron que las vértebras eran un hueso corto. Entonces hay que entender que la persona que les está argumentando eso no entendió lo que está enseñando. Porque, ¿por qué es un hueso irregular? A mí lo que me llama la atención es que lo publiquen. Y como lo publican, es porque no les importa nada. Es como que lo publico y si está mal, que se joda. Bien, acá está. ¿Qué es lo que sucede con esto? Este hueso lo vamos a aislar. Sería un hueso tipo, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿predomina una dimensión por sobre otra de sus dimensiones? O sea, me podrían decir, sí, Lío, esta dimensión predomina sobre esta y esta. ¿Segura que esta es mucho más amplia que esta? Para hacer un hueso largo tendría que ser una dimensión sobre las otras dos. Entonces, no tanto, la verdad que no. Un hueso largo es un hueso largo y predomina bastante más sobre las otras dos. Entonces, pasamos a la definición de hueso plano. Un hueso plano dijimos que tenía dos dimensiones por sobre una tercera dimensión. Entonces me dirían, bueno, esta dimensión es más chiquitita que esta y esta. ¿Segura que es tan chiquitita? Y no, y la verdad que es medio también parecido lo mismo. Bueno, entonces la definición de un hueso corto, ¿cuál sería? Que ninguna de sus tres dimensiones predomina sobre ninguna de las otras. O sea, las tres dimensiones de ese hueso son bastante parecidas. Y por ahí ustedes me dicen, bueno, pero esta parece que sus tres dimensiones son parecidas. ¿Y realmente podemos decir que sus dimensiones son parecidas? ¿O podemos decir que como el esfenoides es un hueso que es complicado de decir una dimensión sobre otra? Entonces, esa definición es la definición de un hueso irregular. De ahí uno puede decir, bueno, que lo diga tal libro o que lo diga otro, vamos a ocultar, aislar. Por ejemplo, este hueso también pasa lo mismo. Si tiene tantas apófisis, tantas irregularidades, que es complejo decir que una de sus dimensiones o que sus tres dimensiones se están presentes, ¿sí? Diferente a un hueso que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, como este, que lo vamos a aislar. Entonces yo digo, bueno, acá sí claramente sus tres dimensiones se predominan, de hecho se llama cuboides por algo. Conclusión, ¿es tan relevante clasificar los huesos? No, porque la realidad es que clasificamos las cosas para que nosotros nos sea útil la descripción de esas cosas que clasificamos, no es que clasificamos por clasificar. Como no clasificamos por clasificar, lo más importante es entender el criterio, y el criterio es el siguiente, que si una de las dos dimensiones predomina sería un hueso largo, que si sus tres dimensiones son más o menos regulares va a ser un hueso corto, y que si dos de sus dimensiones predominan sobre su tercera dimensión va a ser un hueso plano. Y está la otra característica que no me doy cuenta cuáles son sus dimensiones, porque tiene tantas apófisis que me es medio imposible decir, según este criterio, cuál es su dimensión que predomina sobre el resto. Y en ese caso digo que son irregulares. ¿Es relevante para su inscripción de configuración interna esto?
Algunas veces sí, algunas veces no tanto. Pero no deberíamos nosotros quedarnos con que, tal libro lo dice, entonces yo lo digo tal cual, porque eso es precisamente lo que uno no debería hacer en la universidad. Ustedes en este momento están aspirando a por lo menos exponerse al máximo de los conocimientos de cada una de las materias que van dando. No tienen que saber lo máximo, pero por lo menos exponerse y pensar y saber que eso se puede responder de alguna forma como para llegar a una respuesta plausible. No simplemente porque lo dice tal libro. Dicho todo esto, volvemos acá. Hueso irregular es un hueso que los dos ejemplos clásicos son las esfenoides y la vértebra. ¿Ok? Independiente de la cátedra esto. Si un libro lo dice o si mi ayudante lo dice, lo escucho, digo, bueno, listo. Si hay buena onda y yo le puedo preguntar, ¿y por qué es irregular? ¿O por qué es corto? Y les va a decir, no, porque predomina su longitud, y ahí ustedes ya se dan cuenta que les está repitiendo algo que no lo entendió muy bien. ¿Por qué llegamos a esto? Porque fue un repasito de los 3 tipos de huesos que tenemos, ¿ok? ¿Esto depende de la cátedra? No. Depende de si lo entendieron o no lo entendieron. Yo había visto, no sé cuándo, pero en un apunte de huesos que el legionarios en realidad se clasificaba como neumático, hueso neumático, algo así. Bien, vuelvo a lo mismo. Cuando yo digo que es neumático, no me estoy refiriendo a las dimensiones. Yo los huesos los puedo clasificar si son lindos o si son feos. Huesos lindos son la clavícula, por ejemplo, me parece un hueso lindo. El fémur, hueso lindo. Hueso feo, la rótula, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el criterio de clasificación. ¿Lindo o feos? Ahora, cuando vos me decís un hueso neumático, es una clasificación. ¿Cuál es el criterio que vos estás usando para decir que es neumático? Que hace parte de una cavidad llena de aire. Ok, entonces vos decís, por ejemplo, los huesos que tienen cavidad de aire los voy a denominar neumáticos, por ejemplo. O los huesos chiquititos que se osifican los llamo sesamoides, por ejemplo. Pero es otro criterio. No estás usando el criterio de las dimensiones. Entonces, cuando yo digo que un hueso es palanca, yo ahí no estoy usando el criterio de las dimensiones, estoy usando otro criterio. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el otro error? Igual que en las articulaciones, los huesos largos son palanca, por ejemplo. ¿Quiere decir que, por ejemplo, el fémur es un hueso largo de palanca? Sí, pero quiere decir que todos los huesos largos son de palanca y probablemente no, porque estoy mezclando dos criterios diferentes. Es como que yo diga, la clavícula es un hueso lindo y un hueso irregular, por ejemplo. Y quiere decir que estoy caracterizando a la clavícula de dos características que no tienen nada que ver una con otra. Estoy diciendo que es irregular o largo o alargado, como lo quieran decir, y que es lindo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando yo digo neumático o cuando digo sesamoideo, son características de algunos huesos que no tienen que ver con el criterio de clasificación de las dimensiones, tampoco de la forma. También hay gente que dice, según su forma es un hueso largo. Esa no es la forma. Según su forma no es un criterio. Nadie clasifica los huesos según su forma. No, pero Lío, en el tal libro dice forma. Es porque está mal, porque según su forma, la escápula sería un hueso triangular porque tiene forma de triángulo, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado con las palabras. Si ustedes entienden lo que dicen, van a tener congruencia y van a estar entendiendo. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los músculos y las acciones de los músculos la vez pasada? De la misma forma que aplicamos eso, entender los criterios de clasificación nos hace que no tengamos que memorizar nada, simplemente lo vemos o lo pensamos o nos acordamos y lo clasificamos. Por ejemplo, ¿no? Un hueso neumático. ¿Cuál sería el ejemplo de un hueso neumático? Vamos a usar nuestro chat para esta pregunta. Dame todos los ejemplos. Vuelvo a repetir, la inteligencia artificial no sabe de qué es un hueso, simplemente es un predictor de lo que sigue. Como tiene los PDF de los libros, nos va a dar una respuesta bastante estimativa, pero no nos va a decir la verdad. Entonces, ¿por qué le pregunto dame todos los huesos clasificados como neumáticos? Para saber qué otros huesos se consideran neumáticos, porque lo que dijo la compañera es correcto. Tienen una cavidad interna. Pero todos los huesos son neumáticos, no. De hecho, fémur, por ejemplo, tiene una cavidad interna, pero no es un hueso neumático. El fémur tiene una cavidad que es la cavidad medular, ¿sí? Que tiene que ver con la médula ósea. O sea que el criterio de clasificación no puede ser tiene una cavidad, tiene que haber a otra palabrita que me cierre. Entonces, cuando ustedes piensan lo que están estudiando, deja de ser aburrido esto y se torna interesante. Nunca va a ser divertido, a menos que a ustedes les guste anatomía. Si no les gusta, no les gusta, pero puede ser interesante. Los huesos neumáticos son aquellos que contienen cavidades llenas de aire. Ya no es lo mismo. Esta definición me parece que es correcta. No dijo cavidades, dijo cavidades llenas de aire. Entonces, el fémur es un hueso neumático, pero tiene una cavidad. Se entiende que uno cuando estudia esto, lo tiene que estudiar así, entendiendo. Bien,
llamadas senos o celdillas. Perfecto. O sea que si yo tengo un hueso neumático, ese hueso tiene senos y celdillas. Para las que ya cursaron esta materia sabrán que hay huesos que están asociados a senos y celdillas, como por ejemplo la celdilla mastoide del temporal, o las celdillas etmoidales del etmoides, o los senos paranasales como el seno frontal del maxilar. ¿Sí? Esos ya son ejemplos que por ahí se les viene a la cabeza. Lo que las hace más livianos, ¿ok? Lo vuelve a caracterizar. Además de tener aire, les da una característica que no los define como hueso neumático. Yo no puedo decir un hueso neumático es un hueso liviano, no. Sino que además les da esta característica. O sea que el criterio de clasificación es que tiene una cavidad llena de aire. Ese es el criterio de clasificación. ¿Tiene cavidad de aire? No, entonces no es neumático. ¿Tiene cavidad de aire? Sí, entonces es neumático. Este criterio de clasificación se basa en la presencia de espacios internos revestidos por mucosa, ok, o sea que están huecos, pero tienen una mucosa revestida y comunicados con el exterior generalmente con el sistema respiratorio. Dice generalmente, porque ya inmediatamente yo sé que hay celdillas mastoideas o tengo, por ejemplo, en el temporal, que no son necesariamente asociadas al sistema respiratorio las celdillas mastoideas. No directamente. Y tiene una característica de hueso neumático que es el temporal. Bien. Huesos neumáticos del cuerpo humano, frontal, etmoides, maxilar y temporal. Acá incluso me aclara la porción mastoidea, aunque su neumatización puede ser variable. ¿Okay? Justo el ejemplo que les decía yo, como que está ahí entre el límite si eso no es neumático. Frontal, etmoides, esfenoides, maxilar y temporal. Bien. Estos huesos se encuentran principalmente en el cráneo y su función principal, ahora me está hablando de la función. Ya me dejó de hablar del criterio de clasificación de que es un neumático. Reducir el peso del esqueleto sin comprometer la resistencia, así como contribuir a la resonancia de la voz y la ventilación. Esto, repito, lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos cara en la parte de espeleología. La clasificación del resto de los huesos, acá no me entendió. O sea, si los huesos son neumáticos, todos los que no sean o que no tengan cavidades llenas de aire se denominan algo. No hay una contraposición a neumáticos. O sea que estoy siendo reiterativo. La clasificación del resto de los huesos, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá me está mezclando otros criterios de clasificación. ¿Sí? Porque largo no tiene nada que ver, corto tampoco, plano irregular. Esto es el criterio de clasificación según sus dimensiones. Y sesamoideo tampoco no tiene que ver con eso. Bien, entiendo que los huesos neumáticos son aquellos que contienen cavidades llenas de aire. Eso nos repite y está bien. Senos o celdillas. El resto de los huesos que no cumplen este criterio pueden considerarse como huesos macizos. Y acá está lo interesante. Si vos me decís que es un hueso neumático, perfecto. ¿Y el resto de huesos qué son? Si estos son neumáticos, ¿el resto cuáles son? Huesos macizos o compactos. ¿Se entendió? Si un hueso no es neumático, significa que es un hueso macizo. Es decir, su estructura interna está compuesta principalmente por tejido óseo compacto o esponjoso. Conclusión. Según lo que yo tenga dentro del hueso, según las características que tiene dentro internamente el hueso, yo puedo clasificarlo como un hueso macizo o compacto o un hueso neumático, sin cavidad aérea significativas. Clasificación según su criterio. Según este criterio podemos decir huesos neumáticos que contienen cavidades llenas de aire, huesos macizos o no neumáticos que no tienen cavidades aéreas internas, están formados solo por tejido óseo compacto o esponjoso. Dame 10 ejemplos de huesos compactos de la cabeza. O sea, le estoy preguntando específicamente de la cabeza porque en la cabeza es donde vamos a tener el conflicto con los neumáticos y los no neumáticos, porque todos los neumáticos son de la cabeza. Nadie me va a decir, ¿el hueso fémur es un hueso neumático o es un hueso compacto? Porque no se usa ese tipo de término. Hueso compacto del cráneo. Parietal, perfecto, no se contradice con el resto que nos había dicho acá este listado. Maxilar, esfenoides, el modelo frontal temporal. Occipital, perfecto. Temporal, acá, excepto la porción mastoidea, porque tiene la celdilla mastoidea, que puede ser neumática. Pómer, mandíbula, hueso compacto de la cara. Sí, acá me separó cráneo y cara. Cigomático, lagrimal, palatino, nasal, cornetes inferiores. Si son todos huesos compactos o macizos de la cara y cráneo. Recuerden que cara y cráneo es viscerocráneo o que se llama neurocráneo en la parte del cráneo, del cerebro, digamos, y viscerocráneo lo que se asocia a la cara. ¿Se entiende cómo uno estudia esto? El lindo repaso que acabamos de hacer. A mí me gusta anatomía por esto, porque la gente piensa que no se puede pensar y nosotros no hicimos otra cosa más que pensar en este vivo. Y de los huesos, de algo que es re básico, re 2 más 2 son 4, que era la clasificación de los huesos. Y con la pregunta de Laura, volvimos a bucear en contenido en este término, por ejemplo, huesos macizos y neumáticos.